Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aventuras Totales. En esta oportunidad estamos en Sturgis en Dakota del Sur, una ciudad interesante porque está absolutamente llena de motocicletas y todo lo que tiene que ver con eso. De hecho, todos los años, alrededor de agosto, hay un festival donde se juntan aproximadamente 500.000 de personas. Nosotros no tenemos un interés particular en las motocicletas, por eso simplemente para nosotros es una ciudad de paso. Ayer nos ubicamos en este campamento con todas las conexiones para poder cargar agua, limpiar los tanques, hacer todo el mantenimiento que una casa rodante necesita. Pero hoy continuamos nuestro camino hacia el sur del estado, especialmente a ver el famoso Mount Rushmore, que es donde están todas las caras de los presidentes talladas en la ladera de la montaña. Acompáñanos en el viaje, no te vayas. Sturgis es una ciudad de apenas 7.000 habitantes. Por eso, una vez al año, se encuentra virtualmente desbordada cuando cientos de miles de motociclistas se reúnen aquí. Y claro, todos sus hoteles y casas de alojamiento están prácticamente reservados con meses de anticipación. Esto es una buena noticia para la economía local, especialmente para los bares y restaurantes, los cuales trabajan casi sin cerrar sus puertas. Bueno, ya recorrimos Sturgis, ahora vamos a preparar todo para continuar viaje. La verdad que lo hicimos un poco rápido porque estamos cansados. Anoche no dormimos muy bien, estamos ubicados al lado de la autopista interestatal 90. El tráfico de los camiones nos mantuvieron despiertos la mayoría de la noche. Como si eso fuera poco, venimos cansados de la noche anterior, si se recordarán, donde dormimos en The Badlands a las 3 de la mañana, tuvimos una tormenta fuerte y encima, a las 5:30, cuando ya había pasado la tormenta, unas vacas decidieron rascarse su espalda en nuestra casa rodante. Pero bueno, son cosas que pasan, hay que acostumbrarse a eso, hay que recomponerse y seguimos viaje. Buenos días, estamos en Black Hills National Forest, en el Bosque Nacional Laderas Negras, sería. Pasamos una noche deliciosa, por razones obvias, como se darán cuenta. Solamente se escuchan las aves, hay una paz sepulcral aquí, está precioso, pero nos tenemos que mudar otra vez. Y la razón es la señal, no tenemos buena recepción de celular. Tenemos que trabajar y no podemos quedarnos aquí. Así que estamos buscando un lugar alternativo y vemos que a unos 45 minutos más o menos de aquí hay otra parte del bosque donde aparentemente hay mejor señal. Así que para allá nos vamos. Bueno, ahí están los señores presidentes con sus caras retratadas en la ladera de la montaña. Muy bonito venir y mirarlo, pero no hay mucho más para hacer en este lugar. Es simplemente venir y mirar las caras por unos minutos y continuar el viaje. Estas son plaquetas de cada estado y las fechas cuando fueron incorporadas a la Unión.
Y no es que desmerezco la importancia de este lugar, es muy bonito, muy turístico y la verdad que es muy agradable poder estar aquí y poder verlo. Pero sí me parece importante destacar que no hay mucho para hacer excepto mirar las caras un ratito y ya te tenés que ir. Un detalle que me parece importante destacar es que los pases anuales, las membresías anuales a los parques nacionales no funcionan aquí. Así que hay que pagar el estacionamiento y son $10 por automóvil. Interesante pueblo de montaña donde hay restaurantes, hoteles y cantidad de negocios para comprar souvenirs. No es muy grande el pueblo, obviamente. Lo que lo hace interesante son sus construcciones, tipo lejano oeste, ¿no es cierto? Todo en madera. Está bonito para ver, la verdad. Viaje en helicóptero. Esto sí que es una cosa que me gustaría hacer, ¿eh? Pero muy bien, y ya estamos ubicados en el próximo campamento donde nos pensamos quedar unos cuantos días. Ahora en este lugar, en esta zona, tenemos muy buena señal, muy buena cobertura de celular, así que vamos a poder trabajar y estar tranquilos. Este lugar no es tan bonito como el que estábamos ayer, pero bueno, a veces hay que adaptarse a las circunstancias. Como dije, no teníamos conexión a internet y eso para nosotros es mortal. Así que estamos bien, estamos al lado de la carretera. Por acá no pasa nadie. Hace 2 horas que estamos y no ha pasado el primer auto. Lo único que vi hace como 15 o 20 minutos, 2 personas a caballo y nada. Así que es muy tranquilo, el bosque muy bonito. Claro, estamos al lado de unas pilas grandísimas de madera que son leña que cae de los árboles y la gente del servicio de bosques la traen aquí y las ponen todas juntas para evitar incendios. Así que bueno, eso es todo lo que vamos a hacer por ahora, quedarnos quietos, tengo que trabajar y a partir de mañana o pasado empezaremos a recorrer la zona porque como dije nos vamos a quedar por lo menos unos 4 o 5 días acá. Al lado de nuestra casa rodante tenemos como un fogón para hacer fogata, pero no estoy seguro si vamos a poder usarlo esta noche porque, como ven, parece que se viene una tormenta. Estoy un poquito sorprendido porque no he visto mucha vida salvaje por aquí. Sí, en los parques nacionales hay, pero fuera de ellos, así como estamos ahora en el bosque, no vemos tanto. Estoy sorprendido porque en Colorado, como estas son las mismas cadenas montañosas, solíamos ver muchísimo más, pero aquí parece que no. Paró la lluvia, salió el sol, entonces aprovechamos un poquito a venir a recorrer el pueblo de Custer. Hoy es día de semana, a la tardecita, y me voy dando cuenta de que hay muchísimos lugares cerrados. Qué raro.
Bueno, el centro de este pueblito son solamente unas 4 o 5 cuadras. De todas maneras está muy bonito. El día, la tarde está muy agradable para caminar, así que lo estamos disfrutando mucho. Pero tenemos un poquito de hambre y la idea es venir a comer. Así que vamos a buscar a ver qué está abierto y dónde podemos cenar. Me parece increíble que este edificio fue un banco en el año 1881 y que, como muestran las fotos, lo robaron y utilizaron dinamita, probablemente nitroglicerina, para volar la puerta de la caja fuerte, grandísima. Así que, bueno, hoy en día es una heladería. Cayendo la noche, se puso muy lindo. Subimos un poquito aquí a la colina para ver la vista del atardecer. No se veía perfectamente clara, pero está muy bonito. Pero bueno, suficiente. Se está poniendo fresco, así que me regreso para la casa rodante. Esto es lo que me gusta de estos lugares, que para ir a hacer una caminata no tenés que irte lejos. Simplemente te levantás a la mañana y salís a caminar y disfrutar la naturaleza. Y después de una buena caminata matutina, ahora nos vamos a preparar para ir a visitar el Parque Estatal Custer, que según tengo entendido es precioso y tiene una manada de búfalos gigantesca. Pero eso lo vas a ver en el próximo video. Por ahora, si te gustó espero que le des like, que te suscribas al canal y que le des a la campanita para que te avise cuando subimos nuevos videos. Gracias por tu apoyo y nos vemos pronto.